Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enma Rodríguez, soy estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes un poco acerca de la historia del periodismo fotográfico en el mundo, en Venezuela y en el estado Lara. Es necesario, para comenzar, hacer una breve reseña histórica de lo que ha sido los inicios y el desempeño del periodismo fotográfico. Entre 1880 y 1897, la práctica de ilustrar historias noticiosas con fotografía fue posible gracias al desarrollo de la imprenta y a las innovaciones de la fotografía. Las fotos más primitivas eran daguerrotipos que tenían que ser reelaborados para ser impresos. Recordemos que el daguerrotipo es también conocido como daguerreotipo, y fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente en el año 1839 y fue desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre a partir de las experiencias previas inéditas de Niepce antes de 1826 y dado a conocer en París en la Academia de Ciencias de Francia. En 1853 hasta 1856, los reporteros británicos William Simpson, del Illustrator London News, y Roger Fenton, cuyas obras fueron publicadas en grabados, publicaron imágenes de la Guerra de Crimea. La Guerra de Secesión de Estados Unidos tuvo periodistas gráficos como Matthew Bradley, quien publicó sus obras en el Harper Weekly. El 4 de marzo de 1880, el Daily Graphic de New York hizo la primera publicación de noticias en fotografía real de la historia. Innovaciones posteriores siguieron a esta y en 1887 se inventó el flash, lo que permitió que los periodistas pudieran hacer tomas en exteriores y en condiciones pobres de luz. El primer documental fotográfico de la historia fue el del emigrante danés en Estados Unidos, Jacob Riis, quien lideró el reportaje de lo que llamó Cómo vive la otra mitad en 1888. En 1921, la Weird Photo o telefoto permitió transmitir imágenes por teléfono tan rápido como las noticias. No fue sino hasta el desarrollo de la cámara comercial Leica de 35 milímetros en 1925 y el primer foco de flash entre 1927 y 1930 que llegó la edad dorada del periodismo gráfico. Esta edad dorada está enmarcada en el siglo XX y significó un gran desarrollo para el fotoperiodismo, pero es conocida como la dorada del mismo al periodo comprendido entre 1930 y 1950, debido a avances muy significativos para la fotografía y una mayor amplitud en el oficio periodístico. El soldado Tony Vaccaro es también reconocido como uno de los más prominentes fotógrafos de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la década de los 80 del siglo XX, la mayoría de las publicaciones utilizaban la tecnología de impresiones basadas en una baja calidad del papel periódico. El Wall Street Journal adoptó puntos de alta resolución en 1979 para publicar retratos y evitar las limitaciones de la impresión de letras. Por otro lado, podemos decir, y es necesario mencionar, que Henry Cartier-Bresson es generalmente considerado el padre del periodismo fotográfico. Las tomas de acciones congeladas en el tiempo son célebres, como la de un hombre que salta y que fue considerada una de las más espléndidas tomas del siglo XX. Su cámara Leica, introducida en 1925, es considerada versátil. Ya hablando acerca de nuestras fronteras, ¿verdad? En Venezuela, adentrándonos en Venezuela, en 1840 es cuando entonces los venezolanos se enteran a través del Correo de Caracas, del diario Correo de Caracas, acerca del descubrimiento de la fotografía. Según esta noticia, los inventores fueron Daguerre y Talbot. La fotografía ingresó lentamente a Venezuela. El señor Soñís, nacionalidad española, a través de la prensa de la época, anuncia que introduciría en Venezuela el descubrimiento del siglo XIX. En 1861, los hermanos Celestino y Jerónimo Martínez se dedican a la enseñanza de la fotografía en Caracas, trayendo sus equipos desde Bogotá. Fernando Bleus, antes de esto, en 1843, es quien funda la primera academia de daguerrotipo de la que se tenga conocimiento en Venezuela.
Salvat aparece de pronto como el segundo daguerrotipista que se conoce en Venezuela, luego de La Máquina de Salvat. Fueron adquiridas por Juan Vicente González, escritor y periodista, quien comienza a ofrecer los servicios como daguerrotipista a partir del 18 de julio de 1842. En 1872 es cuando James Moody Spence, inglés, realiza la primera exposición de fotografía en la exhibición de Bellas Artes en el Café del Ávila de Caracas. Es en pleno gobierno guzmancista que surge un fotógrafo reconocido como una prominente figura. Se trata de Enrique Abril. Este se encargaría de registrar no solo las actividades u obras del gobierno, sino que retrataba a la familia presidencial. La primera publicación de un medio de comunicación impreso con fotografías inéditas fue la del Zuliano Ilustrado en 1889. Ya en la década de los años 1930 y 1940 se desarrolla el uso de la fotografía en Venezuela. Alfredo Bulton trata de hacer arte con la fotografía exponiendo desnudos en el Ateneo de Caracas. La Asociación Venezolana de Periodistas es fundada en 1941. El fotoperiodismo es protagonizado entonces por reporteros gráficos como Emilio Hueto, Edmundo Pérez, José Luis Noguera, Carlota Blanco Tobar, una de las precursoras de la fotografía, dicta clases en el Ministerio de Educación y fue figura relevante en el sindicato de radio y televisión. La historia de la fotografía representa un indicativo de la capacidad del hombre en la búsqueda del conocimiento, el porqué de las cosas y todo aquello que signifique la posibilidad de mejorar su vida. Ya para el siglo XIX entonces la fotografía llega un poco retardada debido a la ausencia de pintores que para la época realizaban retratos, y es aproximadamente en 1879 cuando la sociedad larense asume la fotografía como un documento para la posteridad, de nostalgia social, de cotidianidad. Entre los precursores de la fotografía en el estado Lara se encuentran los hermanos González, Gumersindo Jiménez, quien fue gobernador interino del estado Lara, secretario del general Jacinto Lara y la primera persona que montó la primera tipografía de un pliego en la ciudad de Barquisimeto. Pedro Monasterio, Erice y Amabilis Cordero, entre muchos otros. Este último reconocido por su trabajo cinematográfico, aunque sus inicios fueron en el campo fotográfico. Espero que toda esta información les haya servido. Posiblemente nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.